Buenos días. Nos vamos conectando de nuevo, por favor. Bien. Vea, estábamos a este nivel de plantearnos el entorno construido que se presenta en el espacio urbano. Y vemos que es un entorno construido problemático, porque presenta desigualdades, presenta exclusiones y por lo tanto, pues, presenta necesidades apremiantes para la mayoría de la población. Algo que quizás tenemos que reivindicar en esta clase de sociología es que nosotros siempre vamos a hacer el análisis a partir de las mayorías humanas. Y resulta que las mayorías humanas hoy en día son las que sufren. Son las que están excluidas. Son las que viven desigualdades. Entonces, nos toca a nosotros analizar esa realidad. Y por eso es que aquí, en este problema que estamos tratando, nosotros no podemos decir, por ejemplo, lo que dice la propaganda, que gracias a los grandes centros comerciales, El Salvador hoy es más moderno. El Salvador hoy es más de cara al siglo XXI. Pero ya hablamos cuál es la otra cara de esta misma moneda. Y es la que vive la mayoría de la población en lo urbano. Bien. Estaba diciéndoles pues que el entorno construido en lo urbano es bien problemático. No sé si hay alguna opinión que quiera alguien externar. Hasta donde hemos planteado la problemática. No sé, tal vez Nancy Rivas, buenos días, nos podría decir algo, alguna idea sobre lo que estamos planteando. Bueno, entonces, si hablamos de un entorno construido, dramático, problemático, tenemos que hablar de esas puntualidades, de esas especificidades que presenta ese entorno construido. Y a esas les vamos a llamar carencias, las carencias. Ustedes saben que la carencia o las carencias son todos aquellos aspectos de la vida que hacen falta para poder vivir y convivir. Y entonces aquí las hemos identificado a las carencias a partir de los siguientes tipos. Las económicas, las políticas y que se refieren a la participación en decisiones, y una tercera, que son las socioculturales. Así que vamos a continuación pues a identificar esas carencias. Las económicas, aquí están abajo. ¿A qué se refieren a esas carencias económicas? Y podemos decir lo siguiente. Las personas, familias que habitan en los espacios o asentamientos pobres, urbanos y precarios, carecen de bienes materiales, servicios y empleo. Y cuando hay empleo, ese empleo es informal. Lo que ha hecho difícil acatar las medidas biosociosanitarias para
prevenir el COVID-19, fomentando la vulnerabilidad existencial frente a la pandemia. Como estamos vinculando la problemática con la pandemia COVID-19, vemos pues que una de las carencias económicas que presentan estas personas, esta población mayoritaria, frente a los embates, frente a las aflicciones de la pandemia, es que no tienen los servicios básicos. ¿Y cuáles son esos servicios básicos? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del problema del agua? Cuando estábamos hablando del problema medioambiental. ¿Sí? No hay agua en esas colonias, en esos barrios, en esos asentamientos pobres. El agua no llega. No tienen servicios de agua, ni mucho menos no tienen esa infraestructura para tratar también las aguas negras. Entonces, ellos se les hace muy difícil, si no imposible, acatar las medidas sociosanitarias. Lavarse las manos, bañarse, ¿sí? Etcétera. Entonces, ellos tienen esa carencia. La carencia, una de ellas, es el agua. ¿Sí? Y inmediatamente la infraestructura que significa para que haya agua. Estoy hablando de alcantarillado, estoy hablando de las tuberías, etcétera. Y por otro lado, pues, y no digamos agua, luz, telefonía, etcétera. Entonces, se les hace muy difícil a ellos acatar esas medidas biosociosanitarias. ¿Sí? Pero aquí hay otra que también hay que señalar. No tienen empleo, la mayoría de ellos. ¿Sí? No tienen empleo formal. ¿Sí? Y cuando ellos se emplean, lo hacen por la vía informal. Y nosotros ya sabemos qué es lo que significa tener un empleo informal en el Salvador. No hay seguridad social, no hay servicios de salud garantizado o seguro. No hay, la educación se hace mucho más difícil también acceder. Entonces, cuando no hay empleo, hay todas esas carencias. Y cuando hay empleo, ese empleo es informal. Y el empleo informal ya sabemos Licenciado, que... Sí, ¿cómo no? una consulta. ¿Y usted, desde su perspectiva, piensa que el actual gobierno está maquillando esta realidad? Fíjate que Jorge Luis, y quiero que se entienda lo que voy a decir en su verdadera dimensión. Por favor, oigan esto que les voy a decir y tengan la madurez, tengamos la madurez ciudadana, madurez ciudadana de lo que voy a decir. El discurso del presente gobierno es un discurso que maneja muchas medias verdades. ¿Sí? Dice las verdades a medias. Ojo con eso. ¿Qué significa decir medias verdades? ¿O qué significa hablar fundamentado en verdades a medias? O sea, señalamos los problemas, los identificamos y decimos, mire, estamos orientando muchos recursos en torno a esto, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud y la ministra de Educación están haciendo esto, y salen ellos también casi todos los días en las entrevistas sobre el mismo. Pero ¿sí? A ellos les interesa mucho el impacto mediático. Ojo, yo tengo entendido que ustedes tienen algunas asignaturas que tienen que ver mucho con lo que es la publicidad. Y entonces ellos hacen mucho acto mediático. Está bien que hayan entrevistas, está bien que hayan declaraciones. Ojo con eso. Sí, está bien, pero hay que decir en verdad lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Jorge Luis? Que se habla mucho, pero
se hace muy poco. Y eso se ve en los resultados. Eso se ve, como dice la palabra, en los frutos, ¿sí?, que se están viendo. Porque a esta altura ya son 2 años, Jorge Luis. Ya son 2 años. Se deberían de ver los frutos. Y hoy la gente está más fregada que cuando el presidente de gobierno entró. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, Jorge Luis. Hay mucho que se dice, pero muy poco que se hace. Entonces caemos en las medias verdades, compañeros y compañeras. Muchas veces uno es así en la vida. ¿No se ha fijado? ¿Sí? ¿No se ha fijado que uno a veces acude a las medias verdades en el transcurso de la vida? Por ejemplo, yo muchas veces en mi vida acudí a las medias verdades. El problema de las medias verdades es que no son sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Y entonces, cuando algo no es sostenible en el tiempo, resulta que se llega a descubrir todo lo que estabas encubriendo, ¿sí?, porque se llega a conocer toda la verdad. Y es lo que les ha pasado, por ejemplo, a los que están presos, ¿no? Por ejemplo, el presidente que está preso ahorita, y el otro que anda huyendo, que vive fuera del país, vive en Nicaragua. Ese es el gran problema. Y hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que yo te podría decir, José Luis. No sé si tenés otra inquietud o alguna otra idea que querrás plantear. No sé, Jorge Luis. No, solamente eso, licenciado. Y que sí se nota la desigualdad social en ese ejemplo que usted mencionaba con respecto al centro comercial y el área rural que está cerca de ese centro comercial. No es área rural, es área urbana, pero pobre. Urbano. ¿Sí? No es nada rural, es algo pobre. Y a eso vamos, porque recuerda cuando les leía que eso tiene como causas y orígenes, incluso en lo rural, ¿va? O sea, que esa gente que ustedes ven que ahí que está viviendo a la par de esos grandes edificios, a la par de esas grandes colonias, porque bien, somos bien peculiares nosotros, de que que no nos da pena, ¿no? No nos da pena vivir bien a la par de de otros que viven re mal, que tienen malas realidades. Y, por favor, intentamos esto, pues. Vivimos un país bastante desigual. Y la desigualdad lo vemos como algo natural. Y eso es terrible. Entonces yo no sé si ustedes ya han escuchado la expresión agua va, agua va, agua va. ¿Sí? Ya la han escuchado. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, aquí vamos nosotros y no nos importa si estás ahí abajo y si estás abajo y no tenés cómo defenderte, allá vos, porque agua va. ¿Sí? En ese país, así es la convivencia. Ojo con eso. Entonces, yo tengo entendido que la preocupación ciudadana, por ejemplo, la de Jorge Luis, es válida. Es válida. Porque la gente lo que espera son frutos, no discursos. Y eso es lo que está viendo. Discursos. Entonces, vemos porque en el área económica las carencias son esas principalmente. ¿Sí? No hay salud, no hay educación, porque acuérdense que para el COVID-19 tiene también medidas orientadas a educar a la gente, a los niños, etcétera. Entonces, en lo económico, esto es lo que se puede plantear en términos económicos. Y están las carencias políticas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene mucho que ver con el bien común.
Y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, más que todo cuando tratamos el impacto de la pandemia en lo político, ¿sí? En lo político. Entonces, eso tiene que ver con nuestro papel, nuestro rol que tenemos en términos de ciudadanos y de ciudadanas en torno a los problemas que tiene la colectividad y que amenazan el bien común, ¿sí? El bien común. Y cuando me refiero a las amenazas al bien común, me refiero a los aspectos de la vida como la salud, la educación, ¿sí? La vivienda. Entonces, hay carencias políticas, pero cuando hablamos de carencias políticas, ¿a qué nos referimos? Jorge Luis, léete esta diapositiva, por favor. Dice, políticas. Al carecer la mayoría de la población de educación en todos los niveles y del empoderamiento ciudadano, los habitantes de los espacios urbanos pobres no plantean con una posición o postura consciente, organizada y movilizada, es decir, política, sus condiciones histórico-sociales plasmadas en proyectos de y para la vida a corto, mediano y largo plazo. Y más ahora que la pandemia COVID-19 acecha la vida como colectividad e individualidad, pero también la acción ciudadana por el acceso de la vacuna en contra del coronavirus. Bueno, gracias. Aquí Jorge Luis nos acaba de leer varias aristas de la problemática. O sea, la gente, lamentablemente, y lo digo así, no, no se ha empoderado y no se está empoderando ciudadanamente. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que no hay una conciencia, no están cayendo en un proceso de concientización de los derechos y obviamente de los deberes a los que deben de acudir. Y si lo hay, es muy baja, dispersa, es débil, pero la mayoría no se está empoderando. ¿Qué es empoderar? ¿Qué es empoderar? Empoderar es hacer uno propio, ¿sí? Las necesidades, pero también las soluciones. ¿Sí? Capacitarse en cómo solucionar los problemas de la vida. Ese empoderamiento tiene mucho que ver, por ejemplo, con la formación política, pero también con la formación educativa. ¿Sí? Solo por ser pobre, la gente tiene que educarse, tiene que buscar cómo educarse, tiene que buscar alternativas también. ¿Sí? Ojo con eso. Y eso también se constituye en una carencia, en este caso política. Y cuando Jorge Luis leía, por ejemplo, no hay una postura consciente, organizada y movilizada. ¿Qué quiere decir eso? Son tres pasos vitales y básicos que si no hacen estos tres pasos, difícilmente el Estado y el gobierno, de que Jorge Luis me hizo preguntas, no va a llegar, compañeros y compañeras, no va a llegar a solucionar. ¿Sí? Así son las cosas en El Salvador. Hay que presionar. ¿Sí? Yo no me acuerdo de alguien que llegó a la universidad del exterior, un mexicano. ¿En qué se parece un político de nuestros países al mouse? Al mouse que se utiliza para la computadora. Y entonces, bueno, ¿en qué se parece? Y que el mouse, para que funcione, hay que apoyarlo y arrastrarlo. Entonces, así resulta con los políticos en países como el nuestro, ¿sí? En sociedades como las nuestras. A los políticos para que funcione hay que apoyarlos y arrastrarlos. ¿Pero a través de qué? A través de la conciencia, organización y movilización ¿de quién? De los que son afectados por los problemas. Y eso es lo que
constituye una carencia hoy por hoy de la vida. Más ahora que está la pandemia, que miren, como decimos, las situaciones de la vida siguen. Nosotros nos vamos a morir de algo. Es posible que hasta de COVID nos muera, pero la pandemia va a seguir su curso. Oh, y la pobreza también va a seguir su curso. Los problemas políticos van a seguir su curso. Pero es necesario que los que vienen atrás, o sea, las futuras generaciones, tengan posturas más conscientes, más organizadas y más movilizadas. Esto de movilización, muchos entienden mal, ¿verdad? Mucha gente en realidad se moviliza en la calle, se toma calles, ¿sí? Etcétera. Sí, es cierto. Pero esa es una fase, ese es un nivel, porque la movilización también está en otros niveles. ¿Sí? Pronunciarse, ¿no? Hacer esto público, ¿sí? La posición, una situación concreta. Bien, esto es en cuanto a lo político. Pero están otras que son de raíz, diría yo. Estas son de carácter sociocultural. Y lo voy a leer yo. Esto tiene que ver sustancialmente con el pensar, sentir y actuar al aceptar pasivamente o como algo natural e inevitable la situación de exclusión y desigualdad social. Es decir, considerar la pobreza como destino y no como condición histórico-social. Hay mucha gente que habla que la pobreza es un destino, ¿sí? Y eso no es cierto. La pobreza no es un destino, no es algo que no se pueda evitar, ¿no? Es una condición que es muy distinta. Y las condiciones humanas, sea pobreza, sea riqueza, no se originan de la nada. Entonces, ojo con eso. Mucha gente en esos espacios urbanos así piensa. Y cuando ellos dicen que sea la voluntad de Dios, sí, pero la voluntad de Dios no es eso. Que nosotros vivamos mal, ¿sí? Que nosotros en el día a día no tengamos que comer. Esa no es la voluntad de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos que plantearnos que hay carencias socioculturales. Ese criterio de creer pasivamente, ese criterio de creer que las condiciones son naturales y no son de carácter histórico-social. Y entonces, como producto de la exclusión política, porque también hay exclusión política. Y ya que Jorge Luis, por ejemplo, nos hizo la pregunta, por ejemplo, cuando llega la gente, hoy, estoy hablando de ahora, hoy cuando llega la gente a la Asamblea Legislativa, no la dejan entrar. Antes, y no estoy justificando a los otros que eran mejor, ¿va? Antes la dejaban entrar a la gente, a ver la sesión plenaria. Hoy no entra nadie. Ojo, ni en eso hacen participar a la gente. Y esto no lo digo yo. Basta con ir a ver esto, ¿sí? Entonces, vean, pues, eso produce también la exclusión política. ¿Por qué? Cuando hay exclusión política, hay impedimento de reivindicar, practicar derechos y tomar como compromiso con los deberes ciudadanos. O sea, si no hay derechos reivindicados, si no hay goce de derechos, ¿cómo vos te vas a comprometer con los deberes de ciudadanos? ¿Sí? Entonces, cuando no hay concientización, cuando no hay organización y movilización, los problemas de la vida se invisibilizan, se esconden o no se plantean. ¿Cómo ocurre con la pobreza urbana? E innumerables problemas que tienen que ver con el entorno construido. Esto es grave. Estamos en una situación muy, muy complicada. Ojo con esto.
Entonces, ¿cómo enfrentar un contexto? ¿Cómo enfrentar un contexto, en un contexto de pandemia, la exclusión social y la desigualdad social? Aquí viene la propuesta de la sociología, de la ciencia social. Esto es muy importante. Esto es como algo que va a salir en el examen. En el examen. 1. Dignificar los espacios y relaciones del entorno construido. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Esto se traduce en el mejoramiento de los asentamientos, colonias y barrios precarios a través de actividades de obras físicas que incluyan necesariamente el acceso al agua e infraestructura para su distribución, la legalización de terrenos y el fortalecimiento de la organización comunal, hoy por hoy débil y dispersa. O sea, miren, dignificar los espacios y relaciones del entorno construido. No estamos diciendo, mire, que la gente hay que sacarla de ahí, ¿no? Y que se vayan a un espacio digno y decente. Sí, eso es imposible. No podemos plantearnos algo que no es viable. Por eso es que decimos en esta clase que nosotros vamos a plantear soluciones y opciones viables, no soluciones y opciones inviables, como sería esa, sacar a ese montón de gente e irla a poner a otro lado. Mire, si no hay, la densidad demográfica en nuestro país es muy alta. Hay 300, fíjense, hay 300 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Lo que en otros países, por ejemplo, Honduras. En Honduras hay nada más 13 o 15 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Pues sí, es que El Salvador cabe 4 veces en Honduras. Ahí nomás, también en Guatemala, se habla de 75 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Si El Salvador cabe en Guatemala 2 veces y un poquito más. Entonces, vean, estamos en un entorno bastante problemático en este sentido. Entonces, necesitamos dignificar esos espacios. Ojo, de ser espacios que no son humanamente habitables, a convertirlos en espacios humanamente habitables a través de dignificar los espacios y las relaciones obvias del entorno. Que haya agua, que llegue la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Hay asentamientos donde no hay escuela y que la necesitan, que llegue la clínica, una clínica para salud, una clínica de salud comunal. Eso sería una medida más. Sería dignificar los espacios, no trasladarlos del espacio. Fíjense, eso es lo que estamos planteando. El otro sería el desarrollo humano. Y esto quizá algo muy importante. Es lo que yo les estoy diciendo, no puede suceder si no hay desarrollo humano, que implique el logro de los derechos humanos fundamentales. Voy a leer. Que se oriente a favorecer las oportunidades de educación y salud de calidad, la capacitación laboral y el empleo formal. Informal cuando constituya solo una fase para escalar la formalidad, a través del empoderamiento real y el emprendedurismo, que desemboque en la fundación de micro, pequeñas empresas con acceso sin trabas tramitológicas y de otra índole excluyentes a crédito blando y a mercados nacionales e internacionales. Todo lo anterior para no caer en el círculo vicioso del asistencialismo que manipula las necesidades más sentidas de la gente y que fomenta el clientelismo político partidario. Esto es muy importante. Darle a la gente educación
llevarle a la gente educación, llevarle a la gente salud, ¿sí? De calidad, darle capacitación laboral en oficios que le van a permitir el día de mañana fundar empresas, ¿sí? Micro y pequeñas empresas, ¿sí? Porque ya la mediana y gran empresa, eso ya no procede. Para esa gente, lo que procede son las micro y pequeñas empresas. Y que ese emprendedurismo desemboque en la fundación de esas pequeñas y microempresas. Para también superar el asistencialismo. ¿Qué es ese asistencialismo? Es que la gente solo está esperando. Por ejemplo, ahora que les llegue el paquete de alimenticio solidario. ¿Sí? Y eso que llega cada 3 meses. Eso a lo que le llega. Imagínense, 3 meses, ese paquete no dura. No dura. Bien. Y el otro, muy importante, a mi modo de ver, es el de construir institucionalidad participante. Oh, y esto tiene mucho que ver con la democracia. Con la democracia. Lo voy a leer. A un año, mayo de 2021, a un año, mayo de 2021, de la irrupción y el impacto de la pandemia COVID-19, se ha evidenciado que en sociedades excluyentes y desiguales, como la salvadoreña, configurando entornos construidos basados en la injusticia social, las condiciones y causas estructurales de la misma se enraizan y surgen manifestaciones o problemas coyunturales de viejo y nuevo cuño, como lo ha demostrado la presente crisis sociosanitaria. De ahí que se necesite de una institucionalidad orientada a desarrollar la capacidad de respuesta dirigente de las entidades del gobierno central, de las municipalidades y las organizaciones ciudadanas. Es decir, procesos de participación real desde abajo o con la ciudadanía, gente, y adentro, o sea, con conocimiento de la diversidad de necesidades para la formulación de diagnósticos realistas para proponer a través de proyectos de vida viables y posibles de realizar las soluciones que resuelvan de raíz los problemas estructurales de nación. Imagínense, necesitamos construir institucionalidad participante. ¿Por qué hablamos de una institucionalidad? Porque solo a través de la institucionalidad se le puede sacar al Estado y al gobierno compromisos. Y compromisos serios, compromisos responsables, con su compromiso protagónico y no solo bla, bla, bla. ¿Sí? Es lo que decíamos, Jorge Luis. Entonces, con una institucionalidad participativa, vamos a lograr eso, que haya un compromiso real. Y que no digan, bueno, sí, hombre, vamos a hacer, no, vamos a sacar los proyectos, ¿verdad? Que la gente los empiece a definir y después vamos a platicar. No, no es nada así la cosa. Es ya, aquí y ahora, en esta situación. Entonces, eso solo se puede lograr con la participación protagónica de la gente. O sea, que estén ahí, que estén dando propuestas, que den soluciones. Y otra cosa que yo quiero recalcar, ¿qué significa eso desde abajo? Desde abajo, con la gente, con la ciudadanía. O sea, con la gente que vive en esos espacios precarios, urbanos, pobres, con ellos. No con la gente que vive en las colonias exclusivas. Sí, ojo, sino que con la gente que vive ahí. Eso significa desde abajo. Y cuando yo digo desde adentro, o sea, conocimiento. Se necesita estar en medio para conocer las condiciones objetivas y subjetivas de la gente. ¿Sí? Y solo así vamos a poder pensar, sentir y actuar con autoridad.
o sea, con credibilidad, con confianza. Ojo con eso. Y esto solo se va a lograr con una institucionalidad fuerte, estable y democrática. La crisis institucional es palpable en el país en el momento actual. Y es más lamentable a partir de lo que ocurrió el 1 de mayo de 2021. Al asumir la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría afín a los requerimientos y dictados de la Presidencia de la República u otro órgano ejecutivo. Al destituir a los miembros de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, sin el debido proceso, como lo mandata la Constitución política que rige la convivencia democrática del país y la sociedad salvadoreña. Es necesario aclarar, ojo, que este señalamiento obedece única y exclusivamente a lo que promulgan los artículos de la Carta Magna, o sea, de la Constitución, y que se refieren a los procesos de destitución de los organismos en cuestión y que han sido violados por el proceder de un órgano de Estado en atención a los requerimientos de otro órgano de Estado, desvirtuando la relación de los pesos y contrapesos de un verdadero Estado de Derecho. Esto no lo estamos diciendo a partir de personas, porque sería como decir, miren, es que miren, el fiscal y la Sala de lo Constitucional que ustedes destituyeron estaban haciendo bien las cosas. No, no estamos diciendo eso. No estamos defendiendo personas. Estamos defendiendo la institucionalidad. Cuando decimos sin el debido proceso, ¿qué quiere decir eso? Que no se llevó con apego a lo que dice la Constitución política. A eso nos referimos. Y no a que las personas que quitaron eran bien, estaban mejor, eran las mejores, etcétera, etcétera, en los puestos. No estamos diciendo eso, en modo alguno. Valga esa aclaración, por favor. Entonces, la clase que ha planteado a manera de conclusión lo siguiente. Con respecto a la crisis sociosanitaria COVID-19, todos quieren saber cuándo esto termina. Pero eso no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cómo continuamos con la vida en esta casa común que se llama planeta Tierra? Entonces la respuesta tiene muchas aristas, o sea, o dimensiones, o muchos lados. Pero la que no podemos eludir es que no podemos continuar con la normalidad que vivíamos y convivíamos antes de la pandemia. Sería un suicidio colectivo o un elemento más a la crisis civilizatoria que ya estamos viviendo en El Salvador, si no hacemos un alto en el camino. Es decir, un nuevo pensar, sentir y actuar que materialice objetiva y subjetivamente un nuevo estilo de vida, con una tabla de valores que entrañe una ética del cuidado y que se configure en responsabilidad, con compromiso, austeridad y solidaridad compartida. Estamos planteando una nueva forma de ser, pensar y actuar de la sociedad salvadoreña. Porque ahorita estamos en una crisis civilizatoria. Y yo creo que los sucesos de Chachuapa lo evidencian más. ¿Sí? Los sucesos de Chachuapa nos hacen caer cuenta que estamos viviendo en una crisis civilizatoria. La otra conclusión, como se ha podido verificar y evidenciar, el problema de la pobreza absoluta y relativa, para combatirla, requiere de un proyecto de nación a largo plazo, altamente consensuado, en donde los principios de compromiso, responsabilidad, sostenibilidad, solidaridad y fraternidad inspiren y guíen a dicho proyecto de nación, englobando a las diversas, plurales y heterogéneas fuerzas, sectores y actores sociales, políticos y económicos. Esto es muy cierto y muy serio. No hay otra solución para El Salvador. No hay otra.
que vienen las elecciones, que vuelvan a ver y que queden los mismos.